Hola, hola, buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy jueves 30 de julio de 2026 estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV en Facebook para entregarles lo más reciente en cuanto a noticias a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación, como siempre de lunes a viernes a partir de las 10:30. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a iniciar con los titulares. Ecuador registra cifra histórica. 305 niños y adolescentes fueron asesinados en el primer semestre de 2026. Hallan a un hombre muerto dentro de un vehículo estacionado frente a la morgue de Guayaquil. Ecuador y Paraguay firman un pacto de extradición para luchar contra el crimen organizado. Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela bloquean la salida del país de ciudadanos que hayan postergado la renovación del pasaporte. Gestión de riesgos inspecciona planes de los municipios y prefecturas ante el fenómeno El Niño. Lo que cuesta viajar a Quito, Guayaquil, de Quito a Guayaquil tras el alza del 25% en pasajes en buses interprovinciales. La ANT aprobó un alza del 25% en los pasajes de buses interprovinciales. Vamos a ver más adelante cuánto costará viajar de Quito a Guayaquil y otras rutas en Ecuador. También el BIES presentó nueva versión de su portal de remates de bienes inmuebles. En lo internacional, Cuba critica a presidente electo de Colombia por anunciar ruptura de relaciones. Ortega busca ampliar el mandato presidencial en Nicaragua a 7 años renovables. También mueren 7 personas al estrellarse un helicóptero durante una misión contra incendios en Argentina. La ola de calor golpea a la industria europea mientras los grandes ríos se quedan sin agua. SIDAP representará a Ecuador como invitado de Michoacán en cine. Esto es en cuanto a la cultura. Estas son las noticias que estaremos revisando en este informativo nacional de hoy. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes a través de UNPG TV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, presidida por el licenciado Richard Sillán Bajaña. También agradecemos a los medios de comunicación que comparten este informativo nacional a través de sus cuentas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postata TV, estopensamos.com, Gloria Visión TV y Coral Noticias desde Nueva York. Gracias por el apoyo diario a toda nuestra programación. Iniciamos con el desarrollo de la información. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir. Ecuador atraviesa el semestre más violento de su historia para la niñez y la adolescencia. Entre enero y junio de 2026 fueron asesinados 305 niños, niñas y adolescentes, la cifra más alta registrada en un periodo de 6 meses desde que existen registros oficiales comparables. Los datos fueron difundidos por el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Juventud y evidencian una realidad preocupante mientras los homicidios de la población en general disminuyeron un 11% respecto al mismo periodo de 2025. La violencia contra los menores de edad continúa en aumento. Las cifras revelan que durante el primer semestre hubo 4 homicidios más que los registrados en 2025, cuando se contabilizaron 301 casos. Además, representan un incremento de 107 asesinatos respecto a 2024 y de 153 frente a 2023. Considerando hasta entonces el segundo año más violento para este grupo poblacional.
Para los especialistas, el incremento sostenido de estos crímenes refleja una transformación preocupante del fenómeno de violencia que enfrenta el país. Desde 2023, la principal causa de muerte de niños, niñas y adolescentes en el país son los homicidios intencionales. Esto significa que la niñez y adolescencia ya pasó de ser víctima indirecta a ser un objetivo directo de los grupos de delincuencia organizada, explicó Francisco Ceballos, investigador del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Juventud. El experto advirtió que la creciente vinculación de menores con grupos criminales organizados no es un fenómeno aislado de Ecuador, sino una problemática que comienza a hacerse más visible en varios países de la región. El aumento del reclutamiento por parte de estas bandas demuestra que este fenómeno ya no puede considerarse marginal, añadió. Las estadísticas muestran que el 93.1% de los homicidios registrados durante el primer semestre ocurrieron en la región Costa, una de las zonas más golpeadas por la violencia criminal en Ecuador. Esta región es considerada estratégica para las organizaciones narcotraficantes debido a la presencia de puertos utilizados para el envío de droga hacia Europa y Norteamérica. Los especialistas advierten que la expansión territorial de los grupos delictivos organizados también ha incrementado el riesgo para niños y adolescentes que viven en sectores afectados por la violencia. Seguimos con el desarrollo de la información. Esta primera nota la hemos recabado de el medio msn.com. Ahora, el universo.com nos indica que hallan a un hombre muerto dentro de un vehículo estacionado frente a la morgue de Guayaquil. Un hombre fue encontrado sin vida la noche del miércoles dentro de un vehículo que permanecía estacionado frente al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil. El hallazgo ocurrió cerca de las 21 horas cuando personal que se encontraba en el sitio advirtió la presencia del automóvil en circunstancias inusuales. Agentes acudieron a verificar lo que sucedía y descubrieron a un hombre sin signos vitales en los asientos posteriores del vehículo. Durante la inspección también localizaron a un segundo hombre con una lesión en una de las piernas. Debido a su estado se solicitó la asistencia de paramédicos del cuerpo de bomberos, quienes le brindaron atención médica en el lugar. Al retirar el cuerpo del automóvil para iniciar las primeras diligencias, los investigadores constataron que la víctima presentaba una herida provocada por un arma blanca a la altura del cuello. Según el reporte, el hombre herido se identificó como hermano del fallecido. Además, relató que ambos habían viajado desde Pozorja hacia Guayaquil con el propósito de buscar atención médica. Sin embargo, hasta el momento no se han esclarecido las circunstancias en las que ocurrieron las agresiones ni cómo ambos resultaron lesionados. Seguimos con el desarrollo de las noticias y RFI.fr nos indica que Ecuador y Paraguay firman un pacto de extradición para luchar contra el crimen organizado. Peña y el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, ambos de derecha y aliados del presidente Donald Trump, se reunieron en la sede presidencial para afinar estrategias contra el narcotráfico y otros delitos. En ese sentido, acordaron incorporar la figura de la extradición. El tratado fortalecerá la cooperación judicial y permitirá agilizar los procesos de extradición para combatir la impunidad, señaló la presidencia de Ecuador en un comunicado. El crimen organizado lo vamos a combatir con instituciones organizadas, con países organizados, dijo Peña textualmente en una declaración conjunta.
Paraguay y Ecuador tienen muy claro que nunca va a haber desarrollo y prosperidad en nuestras naciones si primero no somos capaces de ofrecer seguridad jurídica, seguridad física, agregó también textualmente el presidente. Ecuador encara una violencia sin precedentes debido a la guerra entre organizaciones criminales que se disputan el control de rutas para el narcotráfico. Además, se dedican a la minería ilegal, el secuestro y la extorsión. Hoy Latinoamérica tiene la responsabilidad de unirse, de estar junta, y esa unión es la que nos tiene que hacer competitivos a nivel mundial, dijo textualmente Noboa. Ecuador y Paraguay también firmaron acuerdos de cooperación en ambos en ámbitos como la conectividad aérea, el comercio, la inversión, la producción agropecuaria y el acceso a mercados. Seguimos con las noticias. También msn.com nos dice que Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela bloquean la salida del país de ciudadanos que hayan postergado la renovación del pasaporte. Para entrar a Perú, Ecuador o Venezuela, muchos viajeros terminan devueltos porque su documento, aunque no está vencido, no cumple la vigencia mínima que exigen esas autoridades. Postergar este trámite del pasaporte puede costarse el viaje. El requisito que sorprende es el de los 6 meses. La mayoría de estos países pide que el pasaporte tenga al menos 6 meses de validez, contados desde el día en que ingresas, no desde que regresas. Es un filtro distinto al de las visas, pero no puedes necesitar visa y aún así quedar varado por la fecha de vencimiento. La lógica es simple: las autoridades quieren que el documento siga válido durante toda la estadía y con margen de sobra. Por eso el conteo arranca el día del ingreso, no el de regreso. Un ejemplo es si la persona viaja en marzo, tu pasaporte vence en julio, no llegas a los 6 meses y podrían negarte el embarque, aunque el documento siga vigente. Si la fecha está cerca, conviene renovar la libreta antes de comprar el pasaje. El primer control no es el de migraciones, sino el del mostrador. En el check-in, la aerolínea verifica que cumplas los requisitos del país destino, y si la vigencia es insuficiente, puede negarte el embarque para no exponerse a sanciones. Ese filtro opera igual en Bogotá que en cualquier aeropuerto internacional. Las reglas no son idénticas en los 4 destinos y conviene confirmarlas en la Cancillería o autoridad migratoria de cada país antes de comprar el tiquete. Este es el panorama. Por ejemplo, en Perú, el pasaporte con mínimo 6 meses de vigencia desde el ingreso. Sin eso, Migraciones niega la entrada. En Ecuador, el pasaporte debe tener mínimo 6 meses desde la fecha de entrada, según el artículo 133 del Reglamento de Movilidad Humana. También en Venezuela, el pasaporte con mínimo 6 meses, además exige visa a varias nacionalidades y suele pedir boleto de salida y reserva de alojamiento. Por otra parte, Colombia dice que basta con el pasaporte vigente, no vencido. 6 meses son una recomendación, no una obligación para Colombia. Hay un atajo que muchos ignoran. En buena parte de Sudamérica no necesitas pasaporte. Los ciudadanos de la comunidad andina, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y del Mercosur pueden moverse entre países con su cédula de identidad sin pasaporte. Bien. Seguimos con el desarrollo de la información y eluniverso.com nos dice que Gestión de Riesgos inspecciona planes de los municipios y prefecturas ante el Niño. Vamos a ver
¿Qué nos dice el Universo? Ante la posibilidad de que se presente el evento El Niño en Ecuador, los gobiernos seccionales enfrentan el desafío de poner en marcha acciones preventivas para poder evitar mayores estragos. Desde mayo pasado, cuando se emitió la primera alerta, el gobierno exhortó a los gobiernos seccionales y cantonales a elaborar estrategias de prevención y respuesta frente al fenómeno. El plazo para cumplir con esta disposición venció el pasado 22 de junio. Como parte de estas acciones, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos inició visitas técnicas en territorio para verificar y supervisar la implementación de los planes presentados por los gobiernos autónomos descentralizados, GATS municipales y provinciales del país. Ecuador pasó de alerta amarilla a naranja debido a la evolución de las condiciones asociadas al fenómeno El Niño. El monitoreo permanente evidencia una alta probabilidad de que el evento se desarrolle en los próximos meses, aunque todavía no es posible establecer la intensidad con la que se presentaría. La entidad indicó que las visitas se realizan en cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional y como parte de las acciones preventivas frente a la alerta naranja por el evento El Niño. Esta fase responde al compromiso institucional de verificar las medidas de verificar las medidas planificadas que se estén ejecutando oportunamente para proteger a la población y reducir el impacto de posibles emergencias, indicó la entidad. Bien, todos se están preparando para la llegada del fenómeno de El Niño y ya estamos en alerta naranja. Seguimos con el desarrollo de la información y ahora metroecuador.com.es nos indica que la ANT aprobó el alza del 25% de los pasajes de buses interprovinciales y vamos a ver cuánto costará. Los pasajeros que utilizan transporte interprovincial en Ecuador deberán prepararse para pagar más por sus viajes. La Agencia Nacional de Tránsito, ANT, aprobó un ajuste tarifario del 25% para los buses interprovinciales e intraprovinciales en todo el país, una medida que modifica el costo de los pasajes en las principales rutas nacionales. Entre los trayectos más utilizados está el de Quito-Guayaquil, cuyo valor oficial pasa a $14.66, mientras que la tarifa preferencial será de $7.33 para adultos mayores, niños y personas con discapacidad. El directorio de la ANT aprobó el incremento mediante la resolución número 020 DIR-2026-ANT, emitida el 25 de julio de 2026. La normativa establece un factor de ajuste tarifario FAT del 25% que reemplaza las tarifas reguladas en años anteriores y actualiza la estructura de costos operativos del transporte público interprovincial e intraprovincial. Además, la resolución ratifica que las tarifas preferenciales continuarán siendo del 50% del valor regular del pasaje para los grupos beneficiarios. Sin embargo, pese a que la resolución señala que las nuevas tarifas entraron en vigencia el mismo 25 de julio, las cooperativas todavía no aplican el incremento de forma generalizada. Según información del sector transportista, la medida aún no ha sido socializada formalmente con los usuarios, por lo que varias operadoras mantienen los valores anteriores hasta completar el proceso de implementación. Con el nuevo cuadro tarifario oficial, el pasaje entre Quito y Guayaquil tiene un valor
de $14.66, mientras que la tarifa preferencial quedó fijada en $7.33. Se trata de una de las rutas con mayor demanda del país, por lo que el incremento tendrá un impacto directo en miles de pasajeros que se movilizan diariamente entre la sierra y la costa. La tarifa regular para la ruta Guayaquil-Quito Pichincha es de $14.66, mientras que la tarifa preferencial es de $7.33. En el recorrido Guayaquil-Cuenca, el pasaje ordinario cuesta $11.50, preferencial $5.75. Para la ruta Guayaquil-Salinas, la tarifa regular es de $5.97 y la preferencial de $2.98. En la ruta intraprovincial Guayaquil-Milagro, el pasaje regular es de $1.94 y el preferencial de 97 centavos. La tarifa regular para la ruta Quito-Tulcán es de $8.77, preferencial de $4.38. Quito-Ambato, la regular es de $4.82 y preferencial de $2.41. La ruta Quito-Guayaquil es de $14.66 y preferencial de $7.33. Y la ruta intraprovincial Quito-Cayambe es de $2.80 y la preferencial $1.40. La tarifa regular para ruta Salinas-Quito es de $19.91 y la preferencial de $9.95. El recorrido de Libertad-Guayaquil, el pasaje ordinario queda en $5.97 y el preferencial en $2.98. Y para la ruta intraprovincial Santa Elena-Montañita, la tarifa regular es de $2.30 y la preferencial de $1.15. Aunque el incremento ya fue oficializado por la ANT, su aplicación dependerá de cada cooperativa de transporte, por lo que durante los próximos días podrían registrarse diferencias en los valores cobrados mientras todas las operadoras implementan el nuevo tarifario. La recomendación para los usuarios es consultar el precio actualizado antes de comprar su boleto y verificar si la empresa de transporte ya aplica las nuevas tarifas aprobadas por la autoridad. Seguimos con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional. No olvide que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes a través de UNPG TV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Por otra parte, elmercurio.com.es nos dice que el BIES presentó una nueva versión de su portal de remates de bienes inmuebles. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, presentó una nueva versión de su portal de remates de bienes inmuebles con el objetivo de que la información sea más fácil de encontrar y el proceso resulte más claro para cualquier ciudadano. La modernización no modifica las condiciones para comprar inmuebles en estos procesos, sino que mejora la forma en la que la información está disponible y la experiencia de navegación. La plataforma permite revisar los inmuebles disponibles para remate y conocer paso a paso cómo presentar una oferta. Entre las principales novedades están un catálogo mensual con los bienes inmuebles disponibles, una infografía que explica el proceso de participación y una guía con los requisitos y cada etapa para convertirse en postor. El portal también reúne en un solo lugar información sobre fechas, requisitos y procedimiento para participar, con el propósito de que los interesados puedan preparar su postulación de forma más ágil. Todos estos recursos se complementan con un equipo técnico especializado listo para atender las consultas de la ciudadanía a través de redes sociales oficiales del BIES y del correo electrónico dirección.coactiva@bies.fin.es. Repito, dirección.coactiva@bies.fin.es. Seguimos con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional. Y ahora el mercurio.com.es nos indica que Cuba critica al
presidente electo de Colombia por anunciar ruptura de relaciones. El gobierno de Cuba criticó este martes 28 de julio de 2026 al presidente electo de Colombia, Abelardo del Espriella, por su decisión de romper relaciones diplomáticas con la isla y señaló que el anuncio evidencia su clara subordinación y a la política de división y confrontación de Washington. De la Espriella, que debe tomar posesión del cargo el 7 de agosto, anunció el domingo que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua. También dijo que cerrará 15 consulados y 14 embajadas en varias naciones. De concretarse esta decisión, que no tiene la más mínima justificación y tampoco responde a los intereses nacionales colombianos, quedaría en evidencia la clara subordinación del próximo gobierno de Colombia a la política de división y confrontación entre nuestras naciones, programada desde siempre por los Estados Unidos, señaló un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Continuamos con la información internacional en este caso, y ahora Ortega busca ampliar mandato presidencial en Nicaragua a 7 años renovables, según el medio elmercurio.com.es. La reforma constitucional, que busca dejar a la oposición fuera de las elecciones en Nicaragua, propone además ampliar el periodo presidencial de 6 a 7 años renovables. Según el proyecto del presidente Daniel Ortega, que recibió el martes 28 de julio de 2026 la Asamblea Legislativa. La Asamblea, controlada por el gobierno, prevé aprobar a inicios de septiembre las leyes solicitadas por Ortega para que en los comicios no participen vendepatrias, dijo textualmente, ni golpistas al servicio de Estados Unidos, términos con los que suele referirse a sus adversarios. El texto no ha sido difundido aún en su totalidad, pero el presidente del Congreso, Gustavo Porras, adelantó que extiende el mandato presidencial. Ok, vamos a estar pendientes de la situación de Nicaragua aquí en el Informativo Nacional, a ver si se aprueba esto, que estaría aprobado en septiembre. Seguimos con el desarrollo de la información y ahora Euronews.com nos indica que murieron 7 personas al estrellarse un helicóptero durante una misión contra incendios en Argentina. 7 personas murieron este miércoles tras el accidente de un helicóptero en la provincia de Argentina de San Juan, en el oeste del país. Entre las víctimas se encontraban 4 altos funcionarios provinciales que participaban en una capacitación para el combate de incendios forestales, informaron esto las autoridades. La aeronave, un Bell 412, perdió contacto con los equipos de control a las 10:26 y se precipitó a las inmediaciones del Parque Provincial Iztaccíhuatl, según informó la Agencia Federal de Emergencias, AFE, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. De acuerdo con la AFE, el helicóptero se encontraba en San Juan realizando actividades de capacitación y tenía previsto continuar su recorrido hacia la vecina provincia de La Rioja. Allí iba a sumarse a las labores para contener un incendio forestal que, según medios locales, ya había arrasado cerca de 900 hectáreas. Otra aeronave que operaba en la zona logró localizar el lugar del impacto y alertó a las autoridades, que desplegaron un operativo de emergencia. Las causas del siniestro permanecen bajo investigación. Seguimos con el desarrollo de las noticias y por otra parte Euronews.com también nos indica sobre la ola de calor que golpea a la industria europea mientras los grandes ríos se quedan sin agua. Europa se enfrenta a los últimos años
en los últimos años a olas de calor cada vez más intensas, y en los últimos meses se han sucedido varios episodios extremos relacionados con las altas temperaturas, entre ellos sequías e incendios forestales en España, Francia, Italia y otros países. Pero ha empezado a aparecer otro impacto en distintas zonas del continente, ya que vías navegables clave como el Rin y el Danubio han bajado a niveles excepcionalmente bajos, y en algunos tramos batiendo récords. Esto puede dificultar de forma significativa el transporte de mercancías, obligando potencialmente a los barcos a reducir la carga, casi paralizando la navegación comercial en algunos puntos de estas rutas y forzando a las empresas a recurrir a alternativas más engorrosas. Las principales industrias europeas, desde el refino del petróleo hasta el sector químico, pueden verse así sometidas a graves alteraciones. Seguimos con la información y ya finalmente en el ámbito cultural, el mercurio.com.es nos indica que el CIDAP representará a Ecuador como invitado de Michoacán en cine. El Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP por sus siglas, representará a Ecuador como invitado internacional en la segunda edición del Festival Michoacano de Cine Independiente, que se desarrollará el 4, 5 y 6 de septiembre de 2026 en Michoacán, México. La participación ecuatoriana incluirá una selección del ciclo internacional de cine del CIDAP. Esta propuesta audiovisual reúne cortometrajes y documentales sobre artesanías, saberes tradicionales, oficios artesanales y la memoria cultural de comunidades latinoamericanas. Bien, y de esta manera estamos culminando con el desarrollo de la información. Aquí en su informativo nacional hemos revisado lo más reciente en cuanto a noticias de carácter local, nacional e internacional a través de UNPGTV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Gracias por acompañarnos hoy. Los esperamos mañana viernes con más información. Yo soy Kelly Alviar y les deseo que tengan un excelente jueves. Que les vaya bonito. Chao, chao.